ajuste, de que la economía de alguna manera realiza transacciones donde genera diferencias a favor o en contra en distintas monedas y en distintas valoraciones, el valor de esa unidad contable o de ese registro varía constantemente en el tiempo, porque esto funciona distinto que la contabilidad de una empresa. Entonces lo que uno hace no es que toma el registro del valor libros y me quedo ahí para siempre, sino que como estas cosas están valorizadas en variables dinámicas, como el tipo de cambio nominal, como la tasa de interés nominal, el valor de estos activos se va ajustando constantemente. Entonces, me pasa muchas veces con las respuestas de ustedes, que es algo que, digamos, que me pasa con varios cursos, que cada una de las asignaturas lo toman como un capítulo aparte, y como que parece que se les olvidara todo lo que aprendieron antes. Entonces, cuando ustedes han trabajado con temas, ponte tú, financieros, de manejo de estructuras, de inversiones, o uno entiende que uno le está apuntando a generar un valor agregado al análisis de la economía, yo tengo que también incorporar elementos del análisis de las decisiones financieras y del ajuste para entender que esto me está generando un valor agregado o me está deteriorando el valor agregado a la economía. ¿Ya? Entonces, noto ahí una brecha entre el manejo de los conceptos y el enfoque del análisis, porque por ejemplo en la pregunta 1 yo les decía, cuando un país acumula fuertemente activos extranjeros, necesariamente tenía un exceso de transacciones de ventas y servicios, y ello implica que esto equivale a un superávit comercial y un déficit financiero. Algunos identificaron súper bien, están relacionando posibilidad de tener superávit o déficit de la cuenta corriente con superávit o déficit en la cuenta financiera. Y esto en el fondo se comunica, ¿por qué? Porque en el proceso de la transacción hay un intercambio, ¿no es cierto?, de una moneda internacional que cuando termina captada aquí, o cuando nosotros pagamos nuestra moneda, ¿no es cierto?, transacciones de otro país, termina captada en otro lado, y los bancos o el sistema financiero acumula esto como reserva. Y cuando lo acumula como reserva está acumulando valor, entonces es como si fuera generando activos que pueden ir variando su valor dependiendo de cómo se ajusta el valor nominal de estos activos en los distintos mercados internacionales. Por eso es que uno monitorea estas cosas todo el rato, ¿ya? Entonces yo hoy día puedo estar superavitaria, pero si hay alguna crisis de confianza, de especulación, de análisis de flujo, ¿no es cierto? En Estados Unidos yo acumulé dólares y el dólar se aprecia, ¿no es cierto?, y cae respecto a otras monedas. Lo que voy a tener en el fondo como impacto es que mi balance de activos se deteriora, independiente de que yo haya acumulado en valor un volumen importante de activos. Voy a tener un efecto valor y volumen que se van a mover a veces en sentidos distintos. Entonces, ahí hay una parte del análisis que queda como en el aire, que no la logran capturar bien. No es que esté mal, está incompleto. ¿Me entienden? Está solamente detectado el concepto y qué elementos produce, pero me falta la conexión de los elementos para que vayan entendiendo que efectivamente cuando se producen situaciones de transacción comercial uno logra generar cambios en el valor agregado de la estructura económica y eso se suma finalmente en el PIB porque va sumado como aporte de valor del sector externo. Entonces, si yo no lo valorizo bien y no entiendo lo que pasa a nivel internacional con estas variables, no voy a entender que pese a que produje un montón de ventas, si el dólar se cayó a piso, vendí 1 kilo de cosas, pero como el dólar está caído a piso, el efecto precio me ajustó la acumulación de activos a un nivel que compensó la transacción comercial. Si no entiendo eso, me va a costar entender el por qué, por ejemplo, el Producto Interno Bruto varía o varía más lento, o varía a una velocidad inferior, o hay un desequilibrio entre los sectores que son actores distintos a la economía. Otra cosa importante que me apareció por ahí también, déjenme acordarme. Ya, la pregunta 3, que iba asociada a pedirles que de alguna manera ustedes me explicaran cómo interactuaba la dinámica con los elementos planteados en el enunciado respecto al valor de la divisa, y yo les ponía varios actores, les decía aquí, realizan transacciones con moneda extranjera, agentes, multinacionales, instituciones financieras no bancarias, bancos centrales, y hay respuestas a movimientos de demanda y oferta. El mercado de la divisa es un mercado súper especial porque es un mercado de dinero, como es salir a demandar pesos chilenos, pero también es un mercado de activos. Por lo tanto, en un mismo mercado interactúan variables y factores que afectan el precio por oferta y demanda,
que lo afectan por especulación, porque es un instrumento de inversión, y también por efectos de cómo están construidos los portafolios. Entonces, por ejemplo, las AFP en Chile, que tienen como la potestad de administrar los fondos de ahorro, de prácticamente el 90% del ahorro que hay en este país está administrado por las AFP, dentro de su cartera tienen lo que hablamos la otra vez, un 40% de inversión extranjera en instrumentos de otras partes del mundo, que pueden ser dólares u otra cosa, ¿cierto? Y el resto tiene que estar por riesgo, ¿no es cierto?, invertido en cartera de instrumentos locales. Ahí tengo un agente institucional que cuando decide mover volúmenes de activos de moneda extranjera de manera importante genera volatilidad importante dentro del mercado. Si modifican su cartera de manera significativa y cambian su composición de cartera hacia un instrumento particular, van a tener un impacto, por ejemplo, en el valor de la divisa local. También nos pasa que si hay decisiones de política fuera del país, Reserva Federal, ajuste de política monetaria en el Banco Central Europeo y algunos otros ruidos, eso también va a gatillar cambios de información que mueven las decisiones de los inversionistas. Entonces el inversionista se va a ver gatillado por información de retorno, qué tan rentable es invertir en esta moneda, por información asociada a construcción de valor, qué variables me están explicando lo que me entrega mayor valor, menor valor, por elementos de especulación, euforia, depresión, angustia, lo que quieran, se manifiesta. Ahí aparece lo que les comentaba un poquito atrás, el apetito o la adversión al riesgo. ¿Estoy dispuesto a asumir posiciones de riesgo o no quiero asumir posiciones de riesgo? Entonces, nuevamente, siento ahí que les falta, tienen todavía un proceso de debilidad en entender que hay ciertos mercados que son más complejos que otros y que actúan en base a multifactores. No es, acá ya se les acabó el mundo bonito de macroeconomía donde les decían se mueve una variable y ceteris paribus. Aquí ya no tenemos ceteris paribus. Aquí tenemos en el fondo se mueve una variable y me queda el desconchinfle máximo. Porque todo reacciona. El inversor reacciona, el mercado reacciona, el trabajador reacciona, todo el que tiene acceso a información reacciona, porque yo necesito que ustedes entiendan que las decisiones económicas son funciones de comportamiento. ¿Se fijan? O sea, yo lo puedo explicar súper matemático, súper complejo, pero finalmente lo que estamos estudiando es comportamiento para la toma de decisiones. Entonces lo que uno tiene que aprender a intuir es cómo reacciona el actor, ¿ya? El actor que estamos observando. Los voy a tener que mandar a tomar a todo un café en masa porque se me están desmoronando así de manera masiva. Ya. Y otra cosa les voy a comentar que aquí jugué con algo y lo leyeron, pero se me fueron para otro lado. El año 91, esto es un poquito de historia económica. Argentina hoy día está pagando de alguna manera, entre otras cosas, un costo importante de un experimento financiero que se les aplicó a ellos el año 1991 cuando estaba Fernando Larrúa como presidente de la República Argentina y se aplicó la paridad. La paridad, ¿no es cierto?, del peso argentino con dólar. ¿Qué es la paridad? Es un sistema de tipo de régimen cambiario que no se había aplicado nunca en ninguna parte, pero que básicamente disponía que por cada peso argentino tenía que haber en reserva del Banco Central Argentino $1, que de alguna manera garantizaba el valor del peso argentino. Bueno, el problema de esa medida o esa política la aplicó el Fondo Monetario Internacional con el objeto de inyectar ciertos flujos para darle más liquidez al sistema financiero argentino que ya había pasado por varias crisis y estabilizar la macroeconomía, y en el fondo analistas del Fondo Monetario Internacional se instalaron con una oficina, una sucursal del Fondo Monetario Internacional en Buenos Aires, cosa que no había pasado nunca en casi ningún país del mundo, pero dado que era un caso tan raro y tan específico, se instalaron allá. Lo que pasó en Argentina, que ya venía pasando hace años atrás, era que por crisis de credibilidad a las políticas aplicadas, el argentino que tiene capacidad de decisión se mueve rápidamente desde el peso argentino al dólar, con mucha rapidez. Argentina es un país que no está dolarizado al 100%, pero sí tiene un fácil acceso al dólar como moneda de cambio y como dinero, ¿ya? Por lo tanto, cuando tienen sensación de falta de credibilidad, se mueven inmediatamente hacia el dólar. Cosa que también pasó en este momento cuando aplicaron la paridad 1 a 1, y esta paridad duró menos de un mes. O sea,
Al ratito, ya el peso argentino tenía un valor mucho menor respecto del dólar y esta paridad 1 a 1 duró, yo les digo, concretamente ha durado menos de un mes y medio, algo así. Y ya empezaron en el fondo a transarse 3 pesos por dólar, 5 pesos por dólar, 15 pesos por dólar. ¿Es valorizado el dólar que el peso argentino? Por supuesto, porque el argentino no cree en su moneda, porque no cree en las políticas económicas que la respaldan. Acá hay una cuestión que también noto que hay debilidad en la comprensión. El dinero, si bien es un medio, un instrumento que sirve para facilitar las transacciones, también te permite acumular riqueza, que es una de las funciones que tiene. Unidad de cuenta, medida de valor y en el fondo medio de transacción. Cuando tú acumulas riqueza con dinero, conviertes el dinero en un activo. Y para convertirlo en un activo, el valor del activo, de manera súper argumentativa y no cuestionable, se calcula a través de los flujos que genera. ¿Cómo miden los flujos del dinero? A través del poder de compra. Cuando tú dices, ¿con cuánto dinero puedo comprar cuántas cosas? Y eso te ayuda a medir cuánto vale esa plata. Tú lo mides en capacidad de compra. Cuando hay falta de credibilidad en la moneda, tu capacidad de compra se ve afectada rápidamente y esto se produce por una velocidad de circulación del dinero distinto y un uso diferente en el dinero como herramienta de pago. Entonces, cuando yo dejo de usar peso argentino y empiezo a usar dólar, el valor intrínseco asociado a la capacidad de compra del peso argentino se deteriora crecientemente. Y me muevo a usar otra moneda que me la aceptan igualmente como medio de pago, unidad de cuenta y medida de valor, pero ahí concentro la estructura del valor. Entonces, el balance entre demanda por dólares y demanda por pesos argentinos se altera. Y claramente un país que no tiene el dólar como moneda tiene mucha más disponibilidad de peso argentino que de dólar. Entonces esto te va generando un aumento en el valor, ¿no es cierto?, del tipo de cambio que desregula la composición de la asignación del uso de los recursos. Y ahí te empieza a quedar la grana. Porque en el fondo empiezas a producir inflación y empiezas a deteriorar acumulación de activos y una serie de otras cosas. Entonces esa pregunta iba asociada de alguna manera a que asociaran este concepto de credibilidad, especulación, posiciones de riesgo que van modificando el resultado del mercado. ¿Ya? En el fondo el mercado me puede estar diciendo por oferta y demanda el dólar debería valer esto. Por ejemplo, cuando acá se levantan encuestas de expectativas económicas, uno sabe, por ejemplo, que en Chile el dólar de largo plazo debería estar alrededor de 650 pesos. ¿Qué significa eso? Significa que los fundamentos de la economía, como están levantados hoy día, los pilares, argumentan sin cuestionamiento que cada dólar debería valer 650 pesos de acuerdo a los flujos, a la cantidad de transacciones, a la acumulación de divisas, etc. Ahora, yo miro el mercado spot hoy día del dólar, me miro con cara de susto. ¿Qué es spot? El cierre del precio hoy día. Ya. Yo miro el mercado spot, ¿no es cierto?, que es el dólar observado, y yo veo que el dólar está en 6.80 o 6.90. Entonces digo, si el tipo de cambio a largo plazo es 6.50, ¿por qué hoy día estoy pagando 40 pesos más de lo que debería pagar argumentativamente explicado por flujos del mercado? Y ahí tengo que descomponer y entender, por especulación, por riesgo del sistema, porque estoy muy expuesto en dólares, porque las políticas de Estados Unidos me pegan súper fuerte en las decisiones locales de inversión, porque tengo muchas empresas endeudadas en dólares. ¿Qué me pasa? Y hay ¿Qué temas pago? también como petróleo y cobre y cosas así también, Sí, ¿no? pero mira, menos. hoy día yo les voy a ser súper honesta. En algún momento de la historia económica chilena, el cobre era como el 30% del Producto Interno Bruto. Hoy día con suerte explica el 10% o un poquito menos. Entonces, a ver, sí hay un impacto importante, porque evidentemente el cobre sigue siendo una industria tremendamente fuerte en el sector nacional productivo, en inversiones, en contrataciones, en flujos de capitales, pero no va a explicar el 100% del valor del dólar. O sea, hoy día no es la única explicación, es una de las explicaciones. El otro día, les voy a tirar la oreja, en la charla que tuvimos con Benjamín Maturana, cuando preguntó Benjamín Maturana cuántas exportaciones nuevas habían aparecido, yo dije, mis alumnos van a saltar y van a decir, ninguna, la matriz de exportación ha estado pegada igual que hace como 30 años. Creo que eran 3, parece. 4. Es que se los expliqué.
Cuando empecé a aplicar la balanza de pago, les dije, la matriz de exportaciones chilenas no ha variado en 30 años, 40 años. Seguimos exportando exactamente lo mismo y peor, perdimos valor agregado. Porque en algún minuto, por ejemplo, les voy a inventar, se exportaban muebles, carpintería, y hoy día no se exporta muebles, se exporta chip, celulosa, concentrado de madera. O sea, nos fuimos a lo básico. No, muebles no, porque están los chinos, son los muebles más baratos, no sé qué. Nosotros no hacemos nada, exportamos lo básico, el concentrado, la extracción y se manda para afuera. Y el resto del mundo hace otras cosas con la madera. Y imagínense el impacto, saber que en 30 años, o que en un periodo significativo de tiempo, hemos podido diversificar la matriz exportadora en 3 productos nuevos. Y todo lo demás, lo mismo que seguimos exportando desde que nos abrimos al comercio internacional. Eso es cuestionable a nivel de país. ¿Ya? Ese tipo de cuestiones son las que uno tiene que mirar de fondo y decir, algo no estamos haciendo bien, que esta cuestión no está resultando, ¿no es cierto?, que ellos quieren incentivar, ¿no es cierto?, con un tema de exportador pionero, pero que puede resultar dramáticamente mal, como afortunadamente bien, si es que no sean las condiciones como para proteger, la capacidad de explotación y en el fondo, y como seguro al inversionista que se mete con todo este riesgo a desarrollar un nuevo producto que le asegure que por lo menos va a poder asegurar flujo por un tiempo, si no la inversión no le va a rentar nada. Bueno, ahí hay elementos de discusión, ¿ya? Yo quiero de alguna manera, yo sé que esto es un proceso también acumulativo de avance, pero que vayan haciendo el esfuerzo en lo posible de ir integrando todo lo que conversamos, ¿ya? Que vayan desafiándose en las discusiones cuando estudien, en vez de estudiar del resumen, y leerse el capítulo 800, 500 veces como los abogados, ¿no es cierto? Que en el fondo se junten, conversen y disputan. Mira, el libro nos dice, o la profesora nos mostró este caso, ya, una expansión de productividad. ¿Y qué pasa si perdemos productividad? ¿Cómo se ajusta el mercado? ¿Y qué pasa si hay un aumento de productividad, pero hay un aumento de costo para financiar inversión? El otro día nos habló largamente, 2 horas, de innovación. La innovación se financia con recursos. ¿Y qué pasa si yo sí produzco innovación, pero con un costo infinitamente alto? ¿Cómo ajusto las decisiones? ¿Dónde lo impacto? ¿Dónde lo aplico? ¿Qué pasa si, como decía él, claro, genero la innovación, invento algo fantástico, pero no logro llevarlo a escala industrial? Y gasté no sé cuántos recursos y millones de dólares, no sé, en desarrollar una tremenda tecnología que no soy capaz de aplicar, o que no tiene la capacidad de expandirse en efecto. Ya, discutan. Esta cuestión se discute, se analiza. Eso es lo que necesito que hagan, más que aprenderse todo de memoria. ¿Ya? Prefiero que se equivoquen en algunos conceptos, que yo en las pruebas se los subrayo así, cuando encuentro una palabrita así como en redondo o subrayado, es porque dije, aquí trató de decir algo, pero no lo dijo tan bien, una falta de precisión. Esos son mis subrayados, ¿ya? Cuando las encuentro en las pruebas. Las notas, déjenme ver si alcanzo.